Y aquí empieza Circular Universe, un podcast donde hablamos con personas que no temen reinventarse, adaptarse y liderar en tiempos de transformación. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Bueno, David. primero presentarte por si hay algún perdido que no sepa que Jesús es el CEO de Circular Universe, que da nombre a este podcast. Hoy un podcast especial. Estamos en un sitio especial, estamos en la sala Alfa del edificio Circular Universe para hablar de algo que, bueno, nos dejó ayer a todos helados y que no sabíamos realmente qué estaba pasando. Estamos hablando del gran apagón que hubo en España desde las 12:32, he escuchado por ahí que es la hora cero, donde empezó todo esto, y que, bueno, aquí en Logroño, para las 5:30 más o menos, ya lo habíamos, bueno, vuelto a la normalidad más o menos, aunque ha habido zonas de España como Galicia que hasta las 6, 7 de la mañana no han vuelto a tener electricidad. ¿Cómo viviste el primer momento? Porque estábamos aquí en la oficina, cuando se fue la luz, creo que estaba reunido, además, Una con... videocall, sí, sí. Sí, Estábamos en una videocall y se cortó y dije yo, maldita sea, las comunicaciones. Pero luego ya se fue la luz y entonces nos dimos cuenta que efectivamente era un fallo eléctrico, ¿no? Pero bueno, hicimos una llamada telefónica al otro lado de la call, que era gente que estaba en Madrid. cuando todavía funcionaban. Sí, sí, cuando todavía funcionaban. Y nos dijeron, se ha ido la luz. Y yo, bueno, pues si se ha ido, no será una cosa solo nuestra, ¿no? Claro, Y porque la call era con Madrid había gente de Madrid y gente de Pamplona. y se había ido la luz a En los Pamplona y a dos, Madrid. en los Claro. dos sitios. Entonces ya al irse en los tres sitios a la vez, dijimos, bueno, pues obviamente es un problema nacional, ¿no? Bueno, pues tampoco me tiré de los pelos, ¿qué voy a hacer, no? Pues simplemente un poco de paciencia y al principio que esperas que sean unos minutos, ¿no? Son Claro. cosas que dices, bueno, esto serán unos minutos. Pero no fueron unos minutos. ¿Qué pensaste cuando viste que se empezaban los minutos, se convertían en horas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? No, bueno, básicamente la causa no era algo relevante para mí. Si era en ese momento un ciber o no lo era, no era algo relevante. Era más bien el plan de contingencia de cómo salvaguardar la continuidad de los negocios, del nuestro y el de nuestros clientes. Esa era la esencia. Pero con la cabeza bastante fría. O sea, simplemente era cuestión de saber cuánto era la autonomía que nos quedaba en los sistemas de respaldo de energía eléctrica y a partir de ahí, si se iban agotando las baterías, pues simplemente ir apagando de forma ordenada los sistemas para poder hacer una recuperación suave, vamos a decir. O sea que, vamos, una cuestión bastante técnica. ¿Qué implicaciones crees que ha tenido este apagón para las empresas en general e incluso para la sociedad? En plan... Bueno, hay casos y casos, ¿no? Imagino que alguien que está en el ámbito ganadero en un pueblo perdido, pues habrá tenido muy poca implicación, ¿no? Sí. Pero en las grandes ciudades ha sido terrible, ¿no? El impacto. Yo creo que el plan de contingencia al que te he comentado es una de las bases de que el impacto sea después muy alto o no tanto, ¿no? Si realmente tienes bien establecido tu plan de contingencia, pues bueno, es un... ¿Crees que es habitual que las empresas tengan un plan de contingencia? Bueno, no lo sé, las que sobreviven sí. Claro, porque tú como, imagina, yo no hablo de empresas más asentadas, sino emprendedores, pymes, micropymes, autónomos, que dentro de todas las cosas que tienen que tener en cuenta en su día a día ellos... Bueno, su plan de contingencia es tener los datos en la nube. Eso es su plan de contingencia. Es decir, aquí tenemos que hablar de dos problemas distintos. Uno son las comunicaciones y otro es la energía eléctrica. ¿Vale? En este caso lo que ha fallado es la energía eléctrica. Y al final conlleva el fallo generalizado de todo, ¿no? Pero en una primera instancia, de hecho, seguramente tú no te quedaste sin comunicaciones hasta horas después. Eso es. ¿Vale? Las primeras horas no había luz. Pero... Eso es, al principio yo me acuerdo que se fue la luz y lo que hice fue llamar a mi madre, a mi padre, a mi novio, a todo el mundo pues para... Y ya está, Sí. ¿no? ¿Y por qué es así? ¿Vale? Pues porque tu teléfono, ¿tú te imaginas que tuvieses un teléfono móvil conectado con un cable eléctrico? Y No. tuvieras que ir siempre con el cable de un lado para otro, ¿no? Eso Bueno, en no- algún momento los teléfonos se lo han enchufado, Sí, sí. pero no eran móviles, no salían de casa. Sí, eso ¿Vale? es. Tú te imaginas ahí con tu teléfono y un cable de 200, 300 metros. Sería poco práctico. Poco práctico, ¿no? Entonces, tú has naturalizado que la batería de tu móvil dura pues como un día o algo así, ¿no? Entonces, por lo tanto, relativizas y dices, bueno, pues unas horas pues lo voy a sobrellevar, no es una cuestión grave, ¿no?
Esto es lo que tendría que hacer cualquier otra empresa que quiera tener una continuidad en su negocio, asegurar esas horas, porque en Logroño han sido 5 horas y es algo completamente excepcional, ¿vale? Pero digamos que lo normal es garantizarte, pues no sé, 1 o 2 horas por si hay algo muy gordo, más que nada, no solo porque el corte, el blackout, digamos, si dura 1 hora, a lo mejor hay sistemas que luego no se recuperan. Claro. En un rato cortito, sino que igual necesitan... Es que hemos visto, ¿no?, que uno de los grandes problemas es que esto no es encender un interruptor, No. que luego volver a arrancar muchos de los sistemas. Hoy hemos tenido a muchos compañeros del equipo de sistemas con mucho jaleo porque tenían que arrancar sistemas que habían caído. Sí, es bastante más complejo. La propia red eléctrica, yo recuerdo que hizo un podcast hace poco con Diego. Con Diego de Aresol. Sí, y él te contaba una cosa con un símil para que entendieras que era, oye, pues las autopistas son más o menos grandes y rara vez se saturan. Normalmente admiten muchos coches o menos, no pasa nada, la autopista ya está ahí. O sea, si no hay coches no pasa nada, la autopista no se cae si no hay coches. Se cae, ¿vale? Pero en cambio en la red eléctrica es muy caro, los cables eléctricos son muy caros, es complejo esos despliegues, y entonces está muy apurado. Lo que él decía, ¿no? La oferta y demanda está muy casada. Hay un casamiento cada 15 minutos para aprovechar al máximo la capacidad de la red, porque no tienes posibilidad de hacerla más grande. Entonces hay que hacerlo todo muy, muy casado. Claro, eso te lleva a que cuando quieres levantar el sistema, pues todavía no hay demanda, porque la gente, digamos, ha apagado la luz o tal. En cuanto empiezas a armar el sistema, empieza a haber demanda. Y tienes que casar la oferta y la demanda y además el crecimiento hasta llegar al 100% del levantamiento. Claro. Y eso es complejo, eso es bastante complejo. A mí me pareció curiosa una de las noticias de todas las que vimos, de las centrales nucleares que se apagaron. Y mi primer pensamiento fue, no, al revés, ¿no? Se tenían que quedar encendidas para dar electricidad. Si nos hemos quedado sin electricidad necesitamos que funcionen. Pero claro, necesitan la electricidad para poder refrigerarse. Y como ha habido una excepción, se apagaron por seguridad. Así es. Me imagino que esto además, seguro que sabes mucho más tú que yo, que una reacción nuclear no se puede parar y volver a reanudar en un plazo corto de tiempo. Es complejo, sí. Es complejo. Entonces, bueno, me pareció curioso, ¿no? Que hay que apagarlas para poder volver a restaurarlas y que no iba a ser en un plazo pequeño. Claro, si no hay energía eléctrica y no pueden refrigerar, porque los sistemas de bombeo del agua que refrigera no pueden funcionar, pues el sobrecalentamiento de ese proceso de fisión nuclear pues puede llevar a una explosión. Entonces, no, eso no queremos. Ya lo que nos faltaba, estábamos hablando antes fuera de cámaras que hemos vivido ya de todo, danas, cuarentenas, COVID. Faltan los zombies o los aliens. Estábamos ahí discutiendo cuál. Dejaron de funcionar en ningún momento. Se limitaron. No queremos tampoco explosiones nucleares ni nada. No vamos a levantar la liebre. Vale. Bueno, Circular Universe es un grupo de empresas tecnológicas. Por lo tanto, nosotros no somos el ganadero que está en un pueblo perdido, nos vimos prácticamente paralizados. Los ganaderos han tenido sus problemas también, ¿eh? Porque tienen crías, nacimientos que necesitan energía eléctrica para es que todo, temperatura. Yo, un sentimiento que tuve ayer fue de inutilidad. Fue un sentimiento de que no podemos hacer nada. Yo creo que lo que te decía de asegurarte, si tú tuvieses aquí una batería más o menos gorda, pues sabes que tendrías cobertura, digamos, de energía para unas horas y con esto pues estarías más o menos tranquilo, ¿no? Esto es lo normal. Lo que pasa es que, claro, si ocurre en todo el país, pues hay situaciones en las que no puedes tener una batería gorda. Lo que necesitas es tener un generador eléctrico con un suministro de combustible de forma permanente. Esa sería la solución completamente independiente, ¿vale? ¿Quién puede tener algo así? Pues un hospital, por ejemplo, puede tener algo así, ¿no? Infraestructuras críticas para el funcionamiento de un país. Sí, porque los hospitales no eran para ahorrar energía, porque no sabía cuánto iba a durar, pero... Cancelaron las operaciones, eso es. también por precaución,
¿vale? Pero no dejaron de funcionar. Sí, de hecho a mi padre le estaban dando un tratamiento y en ningún momento se interrumpió ese tratamiento que estaban dando y terminó sobre las 5 de la tarde. Y empezó a las 12:30 de la mañana, es decir, que le pilló todo el apagón y no sufrió ningún contratiempo. Ahora imagínate una infraestructura donde no puedas tener una batería gorda de forma permanente, ni un generador eléctrico, de energía eléctrica, con un suministro de... ¿Qué infraestructura se te ocurre que podría ser esa? ¿Vale? Tiene que ser algo seguramente que se está moviendo. Sí, pues ¿Qué se está moviendo? vehículos, ¿no? Un vehículo muy grande que se mueve sobre raíles, por ejemplo. Los trenes. Los trenes, es complicado, porque ¿cómo les llevas la energía si están... Las catenarias están por todo el país? Y no pueden transportar 100 pueden. toneladas de baterías para... No pueden, ni el generador, ni el combustible. De hecho, ese es el motivo de que nuestra red eléctrica, la red viaria, ferroviaria, pues en parte todavía no se ha restaurado del todo, porque es la parte más complicada. Hay un consumo eléctrico muy alto y suministrar energía no es trivial, entonces es lo más complejo. A mí, que has hecho referencia al podcast que hicimos con Diego, una de las cosas que estuve pensando ayer durante todo el día es, en una de las reflexiones que hicimos, que deberíamos tender más a un consumo de kilómetro cero, a tener las fuentes de energía más cercanas al consumo de la energía, ¿no? Hablábamos en domicilios o en empresas como aquí, que tenemos las placas solares, que la energía se genere cerca de donde estás y que se pueda almacenar, ese uso de las baterías, para evitar todo este tema de la sobrecarga de la red y que sean más redes independientes. Y también, después de cuando vi el podcast, me vino a la cabeza el proyecto que hicimos de Mastodon, de una red social descentralizada, que cada uno tenía su servidor, entonces no se podía caer nunca, porque no hay un servidor que está detrás único, sino que está descentralizado, ¿no? Y esa descentralización de la energía me parece un concepto chulo. Bueno, yo creo que tiene ese punto democrático, ¿vale? Pero es un poco una utopía. O sea, sí, por desgracia, una desconexión total. Y también hay otra forma de enfocarlo que va en contra de ese pensamiento, y es la eficiencia en sí mismo, ¿vale? Es menos eficiente. Por ejemplo, un coche de combustión, de motor de combustión, en el fondo es como si llevara dentro una central de ciclo combinado, ¿no? Tengo aquí, quemo el combustible, genero un vapor, el vapor mueve una turbina, unos pistones y se mueve la rueda, ¿no? Vale, pues eso es poco eficiente, ¿de acuerdo? Ya tenemos centrales de ciclo combinado, la de Ruval, es, no sé, como millones de coches juntos, y es mucho más eficiente. Los ingenieros la han pensado para que sea mucho más eficiente. Y esa central genera energía eléctrica para que después tu coche pues, pueda funcionar de una forma más efectiva que el mío. Que ayer fue una cosa. Para el generador. Digo yo, sería curioso. O a lo mejor no pueden sacar el combustible porque justamente claro. O sea, que todo el mundo me dice, ¿y dónde vas a cargar el coche? Y mi respuesta fue, ¿y tú dónde vas a repostar el tuyo? Porque tampoco funcionaban los surtidores de gasolina. No funcionaban porque los surtidores tienen unos mecanismos de control que son electrónicos. La misma bomba que succiona en el depósito la gasolina. Claro, pero es que ese problema es tan fácil de solucionar con un generador, porque precisamente en una estación de servicio no les va a faltar combustible, ¿no? Y entran en bucle. Claro, pues que hay que se muerde la cola. No pueden sacar combustible, pero no tienen generador. No lo sé, una primera garrafa que la dejen fuera, ¿no? Algo así, digo yo, no sé. Pero en el fondo, todas las infraestructuras que tenían batería para, no sé, 3 horas, y luego generador para lifetime, es para siempre, pues ya está. O sea, no hay problema, está solucionado el problema. Me pareció curioso que estaban todas las empresas como, bueno, pues caídas, y fueron 2 las que yo escuché, que seguro que hay muchas más, que seguían cara al público, Mercadona y el Corte Inglés. Así, no sé. Mercadona no cerró. Me pareció muy curioso que todos los comercios y todas las tiendas al final, pues bueno, tuvieron que cerrar, y que ese supermercado se mantuvo abierto. ¿No viste las filas que había? Sí las vi, no sabía que era en exclusiva en esos 2 supermercados, pensé que era algo más... No, todos los demás supermercados, y es que además estuvimos dando una vuelta pues por ver un poco cómo sé la causa, porque puede que haya otras causas de imagen o políticas, que Mercadona pueda decir, yo soy number one en el sector y tengo que seguir abierto. Y otro se haya podido decir, pues hay
sé que hubo en Madrid, sobre todo, es que en Madrid es todo mucho más complicado que aquí. La concentración, ¿no? Me imagino que sí, que lo complica, ¿no? Bueno, comercios que decidieron cerrar por miedo al vandalismo. Si energía no es un problema, de hecho, hay datáfonos que funcionaban y datáfonos que no, porque claro, el que tiraba del wifi, pues si el router no tenía un SAI, pues aquello se cayó. Claro. Pero el que tenía una SIM, ese seguía funcionando durante un tiempo hasta que las propias BTS, las estaciones de repetición de telefonía móvil, se cayeron por sus propias baterías, también se cayeron a las varias horas, ¿no? Que esa ha sido otra historia también, cómo levantar la red móvil. Las redes móviles ha costado bastante. Y de hecho todavía hay alguna, ¿no? Que sigue sufriendo... Claro, es muy complejo. Vale, pero es un sistema ¿Cómo funciona un poco el sistema de redes móviles? Porque todo el mundo, al final, lo que sabemos es que nosotros metemos un trocito de plástico, o ahora escaneamos un QR al móvil, pagamos una tarifa, ¿no? Pagamos todos los meses X euros a una compañía. Oye, y por arte de magia tenemos en un aparatito que es una pantalla, tenemos algo para llamar y con internet. Pero realmente hay unas torres que hay... Sí, las antenas están en las distintas ubicaciones, urbanas o en el ámbito rural, en los montes, por ahí, y están alimentadas con energía eléctrica y respaldadas por baterías, ¿de acuerdo? Entonces, si se caen, luego hay que volverlas a levantar. Cuando se arranca otra vez el suministro eléctrico, hay que echarlas a andar, pero no puedes arrancar toda la red a la vez, porque en realidad entre ellas se comunican, es un sistema mesh y se están comunicando para poder, digamos, transmitir tu llamada y que progrese hasta el destino, ¿no? Y si, digamos, cuando van a levantarlo es un pequeño puzzle que tienen que armar, ¿no? Si levantan una antena y hay muchos móviles esperando, pues se colapsa y se hunde otra vez. Claro. No por un problema eléctrico, sino por saturación. Se colapsa. Entonces, tienen que irlas encendiendo poco a poco y viendo la carga de los usuarios, y eso lleva un tiempo. Y si es España, pues claro, al final es grande y lleva bastantes horas ese proceso. Es curioso. Y luego, en un mundo tan digital, que una de las escenas de ayer por excelencia fue la radio. La radio, fue todo el mundo pegado a una radio y escuchando la radio. Además, bueno, pues nuestro compañero Ángel, que le tiene especial cariño a la radio, me acordé mucho de él ayer, de que, bueno, yo al final me metí al coche porque no tenía ninguna radio. No tenía nada, me metí al coche a poner la radio a ver, bueno, pues por enterarme un poco, ¿no?, de las noticias y de qué pasaba. Sí. La radio no necesita, para transmitir, no necesita electricidad. Vamos a ver, la antena que emite necesita electricidad y el receptor necesita electricidad. Entonces, la radio de tu coche tiraba de la batería de tu coche y la antena que estaba emitiendo tenía su sistema de respaldo. Lo que pasa es que, a diferencia de la telefonía móvil, digamos, en una radio... Igual es más sencillo, ¿no? Igual en el sistema de radio... hay un emisor, claro. o en AM hay un emisor para muchos kilómetros. ¿Vale? En cambio, tú aquí tienes, cada 500 metros tienes una antena. Si se cae una, se caen todas en cascada, ¿de acuerdo? Entonces, pero el problema sigue siendo eléctrico. O sea, es decir, en la radio, genial, pero si no hay un generador eléctrico, tarde o temprano también se caerá. Igual que la radio de tu coche, pues tarde o temprano se quedará sin batería, o la del mío, tarde o temprano se quedará sin combustible. ¿Sabes? O sea que yo creo que el respaldo es tener un generador, y yo creo que sí que hay, bueno, no conozco bien el tema, pero yo creo que las radios, por esa cuestión de bien público, ¿no?, es posible que tengan sistemas de generación. Sí, de hecho, las televisiones también seguían emitiendo. Lo que pasa es que no había nadie para verlas, porque... Es servicio público. Yo creo que en Televisión Española, pues con servicio público, pues seguro que tienen generadores. Sí, creo que casi todas las cadenas, hemos estado... Bueno, vengo de un programa de la tele que hemos estado hablando un poco de eso, y casi todas las cadenas grandes seguían emitiendo también por sus generadores. Claro, su audiencia era un poco nula, porque quitando personas puntuales que se alimentaban por placas solares o que tenían a una estrella, no tenían acceso a la tele. Yo en casa no tenía la tele para poder... Yo recuerdo que hablando de catástrofes, donde yo vivía antes, en la comunidad de vecinos, un vecino montó una antena de radioaficionado, muy grande, muy tocha,
Y los vecinos, pues ya sabes cómo son las comunidades de vecinos, ¿no? Uy. Están todo el mundo ahí. Sí. Todo seguro que está. Esto, sí, seguro que da cáncer, ¿no? La historia, ¿no? Sí. Y el tío nos dijo que la montaba sin el permiso de la comunidad, porque legalmente podía hacerlo, porque se consideraba un servicio público para el caso de recovery, para una catástrofe muy grande, pues a través de radioaficionados, antenas de muy largo alcance. Y entonces, pues bueno, claro, como son menos antenas, pues Claro. con tal de cuidar la alimentación eléctrica de esos puntos, puedes llegar a todo el país. O sea que me llamó la atención. Curioso, entonces, el sistema de la radio que al final es el más antiguo y... Sí, pero bueno, también se parece un poco, para que veas un poco cómo va, cuando teníamos la tecnología en ADSL, había muchos puntos había bastantes incidencias, ¿vale? Que tenían que ver con que había muchos puntos con muchos puntos activos, con energía eléctrica, ¿vale? O sea, el cobre eran 2 kilómetros, llegabas a la central y había elementos eléctricos de por medio, en tu casa también los había, más allá había otros, más allá otros, había muchos elementos eléctricos. En cambio, con la fibra puede haber una fibra de muchos kilómetros sin elementos eléctricos. Por lo tanto, podrías dar servicio. Claro, que realmente si tienes, imagínate, en este edificio con la alimentación de las baterías y tú tienes una intranet para poder hacer tus trabajos, tú podrías ir accediendo a tu servidor en la intranet, igual que si tienes montado, bueno, pues algún sistema, ¿no? Aquí tuvimos una historia porque, bueno, hablamos con el proveedor de las placas y, bueno, nos contó que por una cuestión legal y de seguridad, tal y como teníamos montado el sistema, no era posible alimentarnos de las placas cuando se había caído la tensión de la red eléctrica. ¿Sí? Que dirás tú, pues bueno, un bypass tampoco será para tanto, ¿no? Pero no es posible, bueno, luego nos contaron que había unos inversores híbridos que sí que estaban homologados, pero bueno, el que tenemos nosotros no era posible porque está pensado para que las placas no viertan energía a una red eléctrica caída, digamos que está vacía de tensión, porque si está sin tensión es posible que haya operarios intentando levantarla. Claro. Y igual los dejamos electrocutados. Sí, pues, la energía desde las placas. Me parece curioso porque, bueno, en mi caso ayer, bueno, tenía dos opciones, ir o al chalet de unos o a la finca de otros. Y en una de las fincas sí que tenían placas solares de autoconsumo con su batería, desconectado 100% de la red eléctrica. Correcto. Y tenían el funcionamiento total. Y en el otro caso, en Lardero, un chalet con placas solares que dijimos, ¿tendrán electricidad? Pues no. Le pasó lo mismo que dices. Lo mismo, sí. El conversor ese o el conmutador hay un inversor que... si no hay tensión en la red eléctrica, no se pueden... Claro, yo le dije, digo, pues hombre, se va a enchufar, ¿no? Lo que decías tú, un bypass, ¿no? Pues, pues si hay algo ahí que está generando electricidad, pues me enchuo. Corto de aquí y enchufo aquí. Ya pues está. No, es verdad que por alguna razón... Es esta razón que te digo. Para evitar el riesgo de verter energía a una red que se supone que está vacía, ¿vale? Para no dejar... Es curioso que igual ahora deberíamos plantearnos, ¿no? Todos, que todos esos sistemas que tenemos de placas solares, el tener la opción, ¿no? De poder tirar de las placas o... Es un inversor híbrido. Yo me he enterado que existían hoy. Claro. Imagino que será mucho más caro y alguien me pidió consejo y dije yo el barato. como el 90% de la gente que tenía placas solares, hubo este apagón y dirían, ¡ay, qué bien, tengo placas solares! Claro. Ah, pues no. Claro, no vale. ¿Cuál es la probabilidad de que pase esto? De que pase esto, es muy pequeña. Sí, aunque a ver, el evento de ayer sienta un precedente de que si ha pasado puede volver a pasar. Sin duda que puede volver a pasar, porque a ver cuando se determine el origen, no sabemos cuál va a ser, pero... Sobre el origen, se ha especulado mucho. Ha habido, de hecho, en el programa de antes hemos estado 45 minutos hablando del origen. Ah, sí, del origen. Para no llegar a ninguna conclusión, realmente nosotros no somos expertos en esta materia, simplemente es lo que escuchamos por ahí. Las tres hipótesis que hay sobre la mesa es un ciberataque, es un país externo que ha intervenido, ahí se queda, o que ha habido lo que decíamos, ¿no? Que la red eléctrica necesita tener un equilibrio y que ese equilibrio se ha roto y ha habido un fallo técnico de equilibrio en sí. Estoy seguro que es lo tercero. Lo tercero, ¿verdad? Yo también opinaba, por la tercera opción. Sí, tiene que ser una descompensación. Esto nos enseña que realmente el sistema es bastante... Es más frágil de lo que pensamos. Mucho más frágil de lo que pensamos. Entonces, aunque hay muchos sistemas de control,
entiendo que habrá fallado un sistema de control y habrá sido incapaz de hacer ese casamiento, y entonces habrá esos 15 gigavatios que en 3 o en 5 segundos han desaparecido, simplemente porque han dejado de verter a la red y ha colapsado el sistema. Luego otra de las causas probables que se hablaban era las energías renovables. Porque claro, una fuente térmica como el de Aruba, ¿no? El hecho que teníamos, Sí. aún se puede controlar, como el coche. Tú decides cuánto quemas y cuánto dejas de quemar. Una placa solar está continuamente generando electricidad y no puedes decir que deje de generarla. No sé, igual si la tapas con una manta o algo, pero no es tan fácil de controlar como pues, cuando quemas gas, quemas carbón, quemas algún otro combustible fósil. Igual que las eólicas. Tú no puedes decir el viento para y deja de girar las hélices. Y que eso también podía provocar que, como las energías renovables están continuamente vertiendo energía, que habíamos superado la energía que generaban las renovables y que no había suficiente demanda, y esa descompensación de demasiada demanda, demasiada oferta para poca demanda, había generado una descompensación ahí. Es curioso, ¿no? Que lo que vemos como el futuro, como algo bueno, ¿no? Para el planeta y para la sociedad, que son las energías renovables, puedan haber sido las que han provocado una descompensación en el sistema eléctrico. Bueno, quizá es un sistema pensado sin las renovables y habrá que repensarlo, también puede ser. También lo decía Diego en el otro podcast, que lo que hablaba de la isla ibérica, ¿no? Sí. Esto le ha afectado a Portugal, pero no le ha afectado a Francia. Francia, de hecho, nos ha entregado, no sé si 1,3 o 1,4 gigas, Sí. y también Marruecos. Nos han entregado, pero es curioso, si hubiera sido un exceso, hubiera estado bien que lo hubieran admitido, ¿no? Claro. Pero no lo han admitido. Pues esto No es han como admitido. decía Diego, ¿no? Las naranjas, pues lo mismo. Sí, O sea, nuestros electrones no deben ser bienvenidos. No, solo, ya, bueno, Solo en el otro sentido, ¿no? Sí. Entonces, si realmente hubiera, como no se puede acumular la energía, cuanto más grandes sean las redes, mejor. Claro. ¿Vale? Pues alguien lo necesitará en algún sitio, ¿de acuerdo? A la velocidad de la luz es fácil de transmitir. Totalmente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor había un alemán en Hamburgo que le hubiera ido bien nuestro exceso. Claro. Sobre Sobre todo por el precio, porque estaría casi negativo en ese por caso. supuesto, lo regalaríamos con tal de que no colapse nuestro Claro. sistema. O sea que, Claro, que es que... ¿entiendes? O sea que, pero bueno, no sé, imagino que se podrá diseñar algún otro... Sistema de baterías, bueno, como estaba un poco libre, ¿no? Como todos. Las ¿no? baterías también son caras, ¿eh? Las baterías son caras. En Australia habían hablado de ese sistema, de que querían hacer todo renovables y tenían ese problema de la descompensación de cuando se generaba exceso y tal. Y vino, bueno, pues el dueño de la empresa de mi coche, Bueno, ya sabes, un personaje, bueno, sí, sudafricano. un personaje que, ya sabes, con su valentía de, pues, sujétame el cubata, ¿no? Sí, sí. Dijo, monto baterías para todo el país. Ya. Iba a montar un sistema de baterías para todo un país, bueno, todo un continente, Australia, para su sistema eléctrico, para que pudiese usar las renovables. Que me pareció curioso que recupere esa noticia, que es de hace años ya. Bueno, mira, poner una batería para un país es como... En, ¿Cuánto tiene que en ocupar, física tienes la energía potencial y la energía cinética. Si no hubiera llovido tanto, pues con unas bombas cogemos toda esa energía que nos sobra de las placas, Claro. encendemos las bombas y bombeamos agua a la parte de arriba de los embalses. Sí. Porque luego cuando caiga, pues generaremos energía. La acumulamos, pero en vez de en una batería, Sí. que es caro y complejo y hay unos residuos químicos que vamos a ver, la subimos arriba del pantano y ya está. Pero claro, están llenos al 100%. Entonces no podemos hacer eso. Claro. Es una situación... Pero bueno, imagínate que construyéramos pantanos no para acumular agua, sino para acumular energía. Sí, es curioso. Además, en el programa de antes hemos estado hablando de ese tema hidráulico, pero no ha caído, que ha llovido y que estaban llenos. Y también ayer hubo mucho sol. Claro. Entonces, yo la hipótesis de la descompensación por las renovables es la que Tiene pinta, sí. tiene pinta. Pantanos llenos, sol a tope y igual poca demanda, no sé. Puede ser. Y por ir finalizando un poco esto, vamos a intentar sacar algo bueno. ¿Qué crees que deberíamos aprender las empresas y las personas de la situación de ayer?
Bueno, ¿qué reflexión podemos hacer? No sé, no ha sido el fin del mundo, precisamente. No, O pero sea, parecía. Las cosas en el Mercadona parecía que era el fin del veremos mundo. lo que afecta en el PIB, pero bueno, ya se calcula que pueden ser algunos miles de millones de dólares, de euros, en este caso, ¿no? O sea que es una pasta lo que nos ha costado, ¿no? Por unas horas parados. Sí, por unas horas parados, que en muchos casos con una buena batería y un generador y un pequeño depósito hubiera sido suficiente para subsistir. Porque quiero decir, una vez que el sistema no para, no hay que arrancarlo. Claro. Como no ha parado, no hay que arrancarlo. Si muchos de los problemas han venido, nosotros esta mañana, has visto los equipos técnicos, Sí. estaban colapsados. ¿Por qué? Porque claro, pues si todos los servidores se paran a lo bruto, Claro. pues ¿qué ocurre? Que se corrompen los ficheros, hay que reiniciarlos con mucho más cuidado, es complejo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco yo lo que diría es que bueno, no es tan difícil tener un plan de contingencia, que solo es una batería un poco más maja y si tu negocio realmente es importante, pues un generador, que los puedes comprar en el Leroy, que es que no estamos hablando de una cosa sofisticada. Claro, es que realmente no lo hacemos porque creemos que esto no puede pasar nunca. Correcto. Pero la solución es la que es una batería, o el SAI, ¿no? Sí, el SAI. Que muchos, bueno, en el mundo tecnológico los servidores, yo creo que todos tendrán pequeños SAI. Seguro. Normalmente lo usan para evitar picos y también para evitar caídas. Eso es. Porque lo normal es que los cortes sean, pues eso, media hora, 15 Claro. minutos, de minutos, ¿no? Pero es una batería y un generador. Sí. Igual lo caro es la batería, en realidad. Es más caro que el generador, sí. Sí, una batería es un poco más caro, pero con eso tendríamos solucionado Por supuesto. todo. Sí, a ver, tampoco necesitas un generador, lo que necesitas es poder acceder a un generador en el tiempo que te dura la batería. Claro. O sea, el tiempo también juega en esto. Aquí en una de las empresas que alquilan generadores, ayer no tenía ninguno ya disponible. Claro, esto es como la Lehop con los paraguas, pues es un poco parecido. Sí, ¿no? Es un negocio redondo. Cuando llueve de tener... Sí, claro, pero Sí, bueno, sí. no suele haber apagones. Pues con esto lo dejamos. Esperemos que no vuelva a haber otro apagón, que se solucione todo. Yo creo que volverá a ocurrir, porque hemos visto que la fragilidad de la red. ¿Crees que volverá a ocurrir? Sí, Sí. sí, yo creo que sí. Esperemos que no con mucha frecuencia. No, Y bueno, el mensaje que creo que deberíamos transmitir es: vamos a tener planes de contingencia, vamos a tener baterías, vamos a tener acceso a un generador en el plazo que dura la batería. claro. Exactamente. Y bueno, y luego a nivel más tecnológico, yo creo que el tener todo en la nube, no depender de... Porque también, eso lo he escuchado estos días, se me ha petado el ordenador y he perdido todo. Eso hoy lo he escuchado, que me ha llamado una persona: David, ¿puedo recuperar si no me arranca el ordenador los archivos que tengo? Porque claro, tenía ahí todo el trabajo y con este apagón se me ha roto. Tremendo eso, ¿eh? Y digo, yo la copié a la nube, recupérala. Y me dice, no, que no tengo. Digo, ¿y un disco duro? No, que no tengo. Tremendo eso, ¿eh? Y digo, ¿en serio estás en el siglo XXI, en 2025, sin tener copias en la nube? No sé, yo tengo copias en 5 o 6 sitios, Sí, de sí. todo. De todo. Es extraño, ¿no? No sé. Pero todavía hay mucha gente que no tiene copias de todo, incluso empresas Habrá que hacer esa labor pedagógica, ¿no? de la seguridad de la información. Claro, concienciar, seguro. Pues hasta aquí nos quedamos, nos vemos en el siguiente episodio de Circular Universe.